Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Solo tu sangre tiene el poder. Transfórmame. Me gustaría que me acompañen en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, a partir del versículo 14. Vamos a leer algunos textos que tenemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo 14. Dice: escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fuera frío o caliente. Dice el 16: así puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no exhibas la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Y dice el versículo 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Vamos a ver no un análisis en esta mañana de todo lo que pudiéramos decir de esta porción. Es una porción sumamente rica, pero probablemente
lo que vamos a ver es una mezcla entre lo que yo aprendí desde mi niñez hasta mi adultez en la iglesia, lo que aprendí luego en el aula y luego lo que vi que hacíamos los predicadores. No siempre, cuando explicamos esto, probablemente no decir que lo hacemos mal o bien, pero a veces lo hacemos en un sentido negativo. Uno de los sentidos más negativos que se puede hacer del mensaje a la Odisea es cuando decimos que la iglesia del fin, del tiempo final, es la Odisea. Y entonces lo dejamos así. El mensaje a las 7 iglesias describe 7 iglesias, describe 7 periodos históricos, pero en el punto cuando llega a la Odisea modifica mucho. Porque está intentando decirle a una iglesia que no puede sentirse cómoda con la característica de lo que le corresponde. No lo puede asumir. Si lo asume, sería el caos. Nosotros cuando vemos el propio significado en el sentido bíblico que tiene la Odisea, sería juicio o un pueblo juzgado. A mí me gusta más un pueblo juzgado porque esto no va de un mensaje personal, va de un mensaje como pueblo, de un mensaje a una iglesia. ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta cuando estudiamos este mensaje? Primero, hay una excepción. Si yo tomo todas las iglesias, de 7 iglesias, las 6 anteriores, se les reconoce una lista de cosas interesantes que hacían muy bien y se les dice correcciones. La Odisea no tiene la parte buena, no tiene una lista de cosas admirables, solo tiene lamentablemente una lista negativa de cosas que tiene que modificar. Si en nuestra forma de predicar le decimos, sobre todo en el contexto que estamos, en el contexto adventista, de que nosotros como pueblo de Dios somos la Odisea, esto no va a hacer que se convierta en una motivación para nosotros modificar nada de nosotros, porque ya lo asumimos, lo somos los tibios del grupo. Ahora, si damos una lectura en el sentido que está escrito en la Biblia, esto cambia. Por ejemplo, ¿qué nos trae esta excepción? No hay elogios, pero es que dar un elogio a una iglesia que está autosatisfecha podía impedir la posibilidad de avivarla. Si el Señor hubiese dado elogios a la Odisea, iba a ser complicado que la Odisea se motivase a hacer un cambio. Así que la estrategia que se utiliza es simplemente llamar la atención en aquellas cosas que no podían ser. Fue fundada esta ciudad por Antíoco II a mediados del siglo III a.C. y en honor a su esposa Laodice, él le pone el nombre de la Odisea. 3 características especiales tuvo esta ciudad. Famoso centro bancario, una ciudad rica, sumamente rica, así lo demuestra la arqueología. Pero era capaz de poder sostener todas sus necesidades, podríamos decir, humanas y monetarias. Y tenía la capacidad incluso de prestarle dinero a otros. Hay un detalle histórico de un terremoto que destruyó por completo la ciudad, y cuando las ciudades de alrededor se organizaron para ayudarles, los laodicenses no aceptaron que nadie les ayude. Ellos construyeron su ciudad otra vez, porque ellos tenían una ciudad destruida, pero tenían las arcas llenas de dinero. No necesitaban ayuda. Y cuando el mensaje a la Odisea se intenta explicar, no obvia esta palabra, esta parte. Se nos muestra claramente que era una ciudad rica, productora de una lustrosa lana negra. Había una ropa muy famosa en ese tiempo que se vendía muy cara, que era una lana que era negra, y esta ciudad la vendía especialmente, era parte también de su economía. Había una escuela importante de medicina que sobre todo se especializaba en cuestiones de los ojos. Había un ungüento o colirio que ellos fabricaban que era especial para los ojos.
Y evidentemente no era la medicina de hoy, pero era lo que había. Y ese ungüento parece ser que la gente que tenía problemas de la visión, cuando se lo aplicaba, podían recuperar parte de su visión. Si miramos en esta imagen que tenemos, es una de las pocas cosas que quedan de la prueba del acueducto que tenían los laodicenses. Un acueducto sumamente extraordinario, porque la ciudad fue construida en un lugar sin agua natural. Saben que las ciudades antiguas normalmente se construían al lado de ríos, siempre al lado de un río importante, porque así resolvían muchos problemas cuando tenían agua abundante. Incluso muchas veces el diseño de una ciudad era que el río pase por el centro. Y así, si hubiese que amurallarla, entonces el río quedaba dentro. Pero aquí había dinero, no había problemas, así que ellos se construyen un acueducto que traía el agua desde 10 kilómetros. Esa agua venía de un lugar que era termal, pasaba por un lugar frío y cuando finalizaba en su destino terminaba siendo tibia. Cuentan algunos relatos que el agua no solo era tibia y desagradable, era un agua sucia, un agua amarilla, un agua muy extraña, probablemente por una fuerte mineralización, y que normalmente la gente que bebía esta agua no le agradaba. Si miramos en el mapa que tenemos en la pantalla, podemos ver, visualizar, estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis que se sitúan en el mapa en lo que era Asia bíblica o la Asia Menor, pero hoy sería Turquía. Muchas veces en el contexto bíblico esto puede generar confusiones, porque cuando la Biblia hace una referencia a Asia, no se está refiriendo al Asia continente que nosotros tenemos geográficamente en nuestra mente. Normalmente lo está haciendo hacia la zona de Turquía, que era lo que se denominaba Asia Menor. Descripción de Jesús. Tenemos una descripción muy clara de ese mensajero especial. No es difícil poder hacer una relación de que estamos hablando de Jesús. ¿Quién puede llamarse el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, si no es Jesús? Pero también tiene otra importancia. A una iglesia que se está alejando de los principios de Dios, se le habla como si el propio Jesús estuviese dirigiéndole el mensaje. Las Biblias que tienen la costumbre de escribir las letras rojas de Jesús, normalmente aquí, en este capítulo, el mensaje de la Odisea está rojo. No porque fuera peligroso, sino porque es palabra de Jesús directa. Cumple su palabra siempre. Podemos confiar en Él. No cambia. Es veraz. Y el mensaje debe ser aceptado sin vacilaciones y sin cuestionamientos. Probablemente uno de los mayores problemas que va a tener la iglesia final es el cuestionamiento constante que hace de la ley de Dios. Y por eso se nos muestra este mensaje de una manera directa, contundente, pero también esperanzadora. Si miramos en estas imágenes que van a ver ahora en pantalla, solo piensen cuántos millones de personas representa la adoración a cada una de estas imágenes. No discuto si es correcto o no, este no sería el planteamiento. Solo piensen los millones de personas que hay detrás de cada una de estas imágenes. Pero no solo estas imágenes que son religiosas, piensen también las ideologías. Por ejemplo, esta. Ya sea uno o el otro, cuántas personas, no solo que en un momento dado creyeron en el socialismo, en el comunismo, sino a cuánta gente terminó afectando, cuántos millones de personas. Y por ejemplo, estamos en este momento en un capítulo parecido a esta última imagen, que parece que ahora todo se define entre Estados Unidos y China, y los demás somos meros espectadores.
El mundo siempre ha tenido ideologías, siempre ha tenido religiones, siempre ha tenido muchas cosas en lo que enredar a la gente. Lamentablemente, detrás de cada una de estas cosas, a veces hay más intención, más fuerza, más pasión que lo que hay por el Señor, por su palabra y por su iglesia. Y esto a nosotros, más que llamarnos la atención para hacer una crítica hacia esos grupos o hacia esas cuestiones religiosas, lo que debería hacer es motivarnos a razonar el por qué ese tipo de ideologías o creencias religiosas en un momento dado aglutinan tanta gente. No es casualidad que la iglesia final sea identificada por los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es una casualidad. ¿Cuál es la razón? O una de ellas. Somos una iglesia identificada, pero no una iglesia terminada. Parte de nuestros mayores errores como pueblo de Dios es cuando nos presentamos con el título La Iglesia Verdadera. ¿Por qué de entrada le estamos diciendo a los otros falsos? Le estamos diciendo que nosotros somos los originales, que ellos son copias. Tal vez habría que utilizar frases menos ofensivas, porque al final ofende. Pudiéramos utilizar frases como el mensaje verdadero, que se circunscribe a lo que dice la Biblia. Si alguien adora al Señor en espíritu y en verdad, independientemente a la iglesia, a la religión o a la etnia de la que proceda o a la costumbre familiar, tendríamos que tener la Biblia por encima de cada una de esas cosas. La Odisea no es atea, es muy religiosa, pero a su manera. Uno de los inconvenientes cuando estudiamos la Odisea y vemos el crecimiento del ateísmo y de la gente que no quiere aceptar al Señor hoy, no nos confundamos. La Odisea como iglesia, como época, como tiempo, es una iglesia creyente, una iglesia religiosa. Ayúdenle a la hermana a ponerlo en silencio. Esto es importante, este detalle. Si la religiosidad iba a aumentar en el tiempo final, pero no iba a aumentar la adoración o la identificación con la ley de Dios. Y esto a nosotros como pueblo nos tiene que llamar la atención. En Estados Unidos en este momento y en toda Latinoamérica, no solo es que están aumentando la religiosidad, se está rebosando en crecimiento. Los propios indicadores de Europa están marcando un mayor acercamiento a la religión como nunca. Incluso en lugares como África, en la parte africana que nunca se había abierto a la palabra, comienzan a abrirse. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a qué tipo de creencias? Iglesias normalmente que van adaptando la Biblia a la manera. Por eso la Biblia, cuando habla de que el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el mundo protestante, en este momento, solo en el mundo protestante, la estadística dice, hace 5 años, no está actualizada, éramos más de 33,000 grupos religiosos diferentes. Unos más grandes, otros más pequeños. Pero ¿cómo podemos poner un orden en tanta identificación? Sin embargo, pensemos, el orden ya el Señor lo deja establecido en su palabra. Hoy la gente está buscando qué dice un líder, qué dice un gurú, qué dice un maestro, incluso qué dice su pastor muchas veces. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. En la lección de escuela sabática hoy estudiamos algo relacionado con esto y se alineaba con este tema. ¿Cómo
los mandamientos de Dios en una lectura negativa, muchas veces el mundo religioso termina apartando los mandamientos porque hace una lectura negativa de ellos. Muchas veces cuando decimos el testimonio de Jesús, los adventistas a veces decimos Elena de White, ya está, y lo dejamos ahí, espíritu de profecía. Es mucho más. Elena de White está incluida en esto, evidentemente, es una profeta del Señor. Pero lo que Jesús quiso sobre todo resaltar con el testimonio es cada uno de los profetas, de la misma manera que lo dice Mateo 5, cuando dice: no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a afirmarlos. De la ley se han quitado muchas cosas, pero el Señor dijo en Mateo 5 que ni una tilde Él permitía que se quitara. Cuando tenemos que confrontarnos nosotros como iglesia hoy que vivimos en el tiempo de la Odisea, ¿cómo asumimos este mensaje? No eres frío ni caliente. Mucho cuidado con clasificaciones subjetivas sobre lo que es el frío y lo que es el caliente. Cuando yo era niño escuchaba: el caliente es el consagrado y el frío es el hermano que se aleja. Eso puede tener unos juicios muy subjetivos en lo que nos podemos equivocar, pero mucho. Porque lo frío o lo caliente es Jesús quien lo tiene que definir, no nosotros. Hay unas claras referencias a lo que pasó en esta ciudad y nosotros tendríamos que aprender la experiencia. Falta de compromiso, conformismo, lo tibio, una agua tibia y sucia que termina adaptándose la gente a saborearla como normal. Cuando la iglesia se acostumbra a no tener compromiso, a ser conformista con lo que tiene, simple y llanamente, se normaliza. Ya nos quedamos así, no hay nada que mejorar. Un elemento del conformismo que todavía me cuesta mucho comprender es cuando una iglesia tiene las sillas rotas, el suelo feo, el techo dañado, la planta física completamente estropeada, pero no son iglesias muchas veces ni siquiera iglesias pobres, son iglesias con recursos. Y cuando tú dices: ¿y por qué no mejoramos la iglesia? Pero si siempre ha estado así, está bien así. Habría que releerse cuando se iba a hacer el santuario del Señor, cuántas indicaciones dio el Señor. A gente incluso que no tenía grandes recursos. Pero el lugar donde se adora a Dios tiene que ser un lugar que no sea el lujo y el desdén, pero por lo menos una representación de Dios. Las formas de religión, pero no su poder. La Odisea, no se la imaginen atea. Lo vuelvo a repetir, la Odisea es religiosa, pero una religión a su forma, a su manera. Poseían verdades irrefutables, importantes, pero solo en el plano de lo intelectual. Mucho cuidado con la intelectualidad teológica, que puede llevarnos al alejamiento de Dios. No sé si saben que hay una lista de los teólogos más importantes en las que no hay ningún adventista. Nosotros quedamos fuera, todos, porque nosotros somos teólogos del pasado, anclados en el Antiguo Testamento, así se denomina. ¿Quiénes son el teólogo más importante en este momento? Jacob Milgrom, un teólogo que se identifica incluso como ateo. Fíjense la dimensión a lo que llega nuestro mundo, que las personas a las que se le considera la mayor autoridad para interpretar la Biblia se puede permitir incluso considerarse hasta ateo. Es una cosa muy rara, ¿eh? ¿Cuál es la clave para callar a aquellos que quieren opinar o decir algo sobre la verdad? Esos son conservadores extremos. A esos no les haga caso. Esos están anclados en la Biblia.
Creen en toda la Biblia. Eso es un error hoy. La Biblia tiene que ser matizada. Y lamentablemente eso que estoy diciendo no solo es un eco de fuera, a veces se escucha adentro. Y si lo escuchamos por alguien que tiene cierta relevancia, entonces es más complicado. Pobres, a una ciudad rica, Jesús le llamó que eran pobres. A una ciudad que arreglaba la vista, le llamó ciegos. Y a gente que vendía ropa de las más caras, se le llamó que estaban desnudos. ¿Qué quería el Señor con esto? Llamar la atención. Que ellos meditaran. De ninguna cosa tengo necesidad, dijo la Odisea. Y era verdad, eran ricos. Ahora el dinero, lamentablemente, para los que lo piensan, no lo cubre todo. La posesión de la verdad les llevó a una actitud de orgullo espiritual y de intolerancia religiosa. Yo recuerdo un debate teológico sobre el material de las alas de los ángeles, que qué es. Y venga discusión para arriba, venga discusión para abajo, y llegó un momento que alguien dijo, pero ¿a dónde llega esto? Hoy, ¿qué tiene que ver el material de las alas de un ángel? Hoy, y tenemos un trocito aquí para analizarlo. Hoy, ¿dónde la Biblia describe eso? Que si era pluma, que si era no sé qué. Y cuando hablaban de pluma, que si era de águila, que si era... Pero bueno, a veces los debates teológicos, más que ser debates teológicos, lo que muestran es nuestra propia ignorancia muchas veces. Y nuestro propio desenfoque de lo importante. El orgullo es el más grave de los pecados, es el más desesperado e incurable porque impide el crecimiento de la iglesia. Impide el avance personal. Problema serio en la comprensión de la justificación por la fe. No hay nada para mejorar, las cosas están bien. Cuando una iglesia entiende que está todo bien, entonces esa iglesia no va a sentir que tiene que mejorar. Nunca es suficiente en el pueblo de Dios. Siempre hay posibilidades de mejora, siempre hay posibilidades de que nosotros podamos aspirar a algo mejor. No somos perfectos. Y si partimos de que no somos perfectos, no es posible que de nuestra mano pueda salir una obra perfecta. Así que siempre puede ser mejorable. Si fijan estas tres imágenes que están ahí en la pantalla, son tres muestras de la riqueza de esta ciudad. Hoy no sería una muestra para nosotros, pero que una ciudad que no era tan grande tuviese un anfiteatro de esa magnitud, hecho por ellos mismos, no por el gobierno, muestra la capacidad económica que tenían. Mientras otros tenían calles de tierra, ellos lograron pavimentar en piedra todas sus calles. Sus construcciones, esto es lo poquito que queda de la Odisea, sus construcciones eran apoteósicas, eran parecidas a Roma. O sea, una riqueza descomunal. El Espíritu Santo no puede entrar en donde no se siente la necesidad de ayuda. Hay momentos en los que si uno se siente entero, completo, que ya llegamos al objetivo, probablemente sea de las sensaciones la más engañosa, la más difícil de gestionar. Porque en el momento que siento que ya yo lo sé todo, ya está. Estuve en una reunión donde alguien levantó la mano y dijo una opinión para mejorar algo que se estaba haciendo y la persona que estaba dirigiendo le dijo: yo tengo 30 años de experiencia en esto que estoy hablando. ¿Tú cuánto tienes? Digo, bueno, 6 meses. Digo, siéntate. Ni siquiera vamos a tomar en cuenta lo que has dicho. Cuando tú tengas la calidad y tal, y a veces esos cuestionamientos o esas preguntas que se hacen pudiera ser la clave para resolver un problema. La Biblia nos dice escudriñalo todo y retén lo bueno. No lo plantea de un punto diferente.
Los discípulos, antes del Pentecostés, ¿qué tuvieron que hacer para que el Espíritu Santo se derrame? Esta sería la clave que hay que unir al mensaje de la Odisea. Dice Hechos de los Apóstoles que limaron sus asperezas, lo que quiere decir que tenían problemas. No eran perfectos, tuvieron que sentarse, pedirse perdón uno a otro, llegar a entenderse. Y hasta que no lo hicieron, no se derramó el Espíritu Santo. El Señor les aconsejó comprar unas cosas a la Odisea. Vamos a verlas. Oro refinado en fuego. Si yo miro el oro refinado, es muy bonito. De hecho, de los metales, el que se lleva el premio. Pero miren el mismo oro sin refinar. ¿Por qué uno es tan oscuro y el otro es tan dorado? Porque el que está oscuro está lleno de impurezas que no hacen daño al oro como tal, pero lo cubren. Ahora, cuando el oro es llevado al fuego y es purificado, es muy interesante que el oro permanece, pero las impurezas no. Y entonces ellas desaparecen. Y ahí queda un metal precioso. Evidentemente esto era figurativo, no era que ellos compraran oro. Oro ya tenían ellos bastante. La intención es cada vida llevada ante el Señor pasará por una purificación. A mí me disgusta mucho cuando se le dice a alguien en estudio bíblico, bueno, ten en cuenta que cuando uno acepta al Señor te van a venir de pruebas que no veas. Me disgusta porque creo que ahí faltan cosas. ¿Tienen solo problemas los que somos cristianos? Solo nosotros tenemos problemas. Solo a nosotros se nos mueren familiares, solo a nosotros se nos enferma gente, solo nosotros tenemos enfermedades. Claro que no. Los demás también padecen cosas. Entonces, a veces nosotros mismos nos damos un tiro al pie porque presentamos nuestro evangelio ya de entrada como un evangelio que todo lo que dé problemas. No. Nosotros tenemos una ventaja y es que ante los problemas nosotros estaremos con el Señor y el Señor nos ayudará. No que el Señor hará así y se irán todos los problemas. En la escuela sabática estábamos comentando, cuando Ana encontró la paz con el Señor y se puso en pie, dice la Biblia, que todos sus problemas estaban ahí todavía. No se había resuelto ni un solo de ellos, ni siquiera el embarazo. ¿Pero por qué tenía paz? Porque la clave es la relación con el Señor. No es utilizar la petición y que Dios me dé lo que yo quiero, porque si no me conviene, lo mejor es que no me lo dé. Y esa purificación, ¿por qué era necesaria? Porque el fuego no lo tenemos que pensar solo como un horno, sino que si nosotros somos esa piedra que está llena de impurezas, la única posibilidad que tenemos es pasar por el horno del Señor. Pero para eso hay que decidir. Hay que querer ir. Hay que querer que el Señor nos purifique. No se quedó aquí. ¿Cuál sería la utilidad del oro? Esto es una pregunta que me gustó mucho, que la hizo uno de mis profesores. Dijo, las impurezas son externas, pero te queda lo importante. Y qué pena que muchas veces cosas externas a nosotros son las que van a terminar haciéndonos caer, ni siquiera cosas que estaban dentro de nosotros. El oro, si yo le busco utilidad, no es solo una joya, eso es a veces lo primero que a uno le viene a la mente, porque es lo que nos han mostrado, pero el oro es un extraordinario conductor de electricidad. Debería en realidad ser el utensilio, todos nuestros utensilios de metal, si fueran de oro, fueran más efectivos. Pero imagínese usted cómo usted puede poner la puerta de oro, los anclajes de oro. Eso hoy sería solo un deseo, porque es privativo. Pero si lo utilizáramos como lo que es, un mineral de la tierra, no con ese valor que se le ha atribuido, porque al final es un valor añadido,
fuera uno de los mejores metales, porque después que está brillantado, cuesta mucho que las impurezas puedan volver. Y es al final un conductor, porque es un medio para, no un objetivo como tal. Vestiduras blancas para vestirte. ¿No les parece raro que le manden vestiduras blancas a los que venden vestiduras negras? Y no es una cuestión de cuál de los dos colores es el mejor. No, esto no va del racismo, va del contraste. Cambiar desde lo más oscuro, desde lo negro a lo blanco. ¿Pero de qué manera? Con Jesús. Colirio para que veas. ¿Por qué hace falta ver? Si la mirada hoy que tenemos no es una mirada fundamentada en los principios del Señor, vamos a tener inconvenientes en nuestras ideas, en nuestros conceptos y en nuestros juicios. Yo comentaba el otro día que una gran barbaridad que ocurrió, voy a no decir el país, pero en una de nuestras iglesias, en un país determinado, alguien se inventó: el sábado no es un día de reposo. Nos han engañado toda la vida. El sábado es un estado mental. Y de repente había mucha gente que estaba abandonando la observancia del sábado y estaban comenzando esta nueva dinámica del sábado como no sé qué mental. Alguien me decía: ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a inventarse algo así? Y yo decía: a mí no me preocupa que alguien se invente una cosa así. Esa no debería ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debería ser: ¿cómo es posible que alguien llegó a una iglesia, dijo algo así y 1,500 personas le creyeron? Eso sí que me preocupa. Porque si 1,500 personas creyeron eso, ¿dónde estaba entonces el fundamento para ellos ser guardadores del sábado? Porque se supone que si esto es la palabra de Dios, y yo creo que lo que dice aquí es la palabra de Dios, ¿bajo qué concepto yo puedo modificar la observancia del día de reposo, como lo dice el Señor en su palabra, por una idea sumamente fantasiosa como esa? Pero ¿cuántas ideas fantasiosas están llevándose por delante nuestros principios? Día sí, día no. Hace 1 año y medio yo hice una actividad sobre la Trinidad y le pedí al pastor Víctor Almenteros que pudiera contestar a muchas preguntas que se iban poniendo en un buzón. Y saben, yo terminé al final de esa actividad teniéndole que pedir excusa, porque la de barbaridad de que ese hombre tuvo que escuchar ahí, a mí me dio una vergüenza ajena. Llegó un momento que yo decía: pero si antes estaba preocupado por las ideas que la gente tiene sobre la Trinidad, ahora estoy no solo que preocupado, es que estoy al delirio. Cada pregunta, cada cosa que salía de allí, no sé si han escuchado ahora que ya no hay Padre, Jesús y Espíritu Santo. No. Ahora también está la madre de Jesús y no sé qué más gente que la gente allí suma. Yo decía: wow. Y yo decía: yo soy el pastor de aquí. Madre mía, ¿qué va a pensar Víctor? Pero es tremendo. Dejamos fluir, que la gente preguntara. El mensaje a la Odisea es un mensaje de ir a lo importante, volver a la palabra, que sea la palabra la que guíe nuestros pasos. Y hermanos, hoy cuando uno justifica lo que vamos a hacer con la Biblia, ya tienes una etiqueta negativa. Ya estamos viviendo un punto así, donde el evangelio es una filosofía, ideas, humanismo, y lo que dice la palabra comienza a perder relevancia entre los grupos religiosos. El colirio es abrir los ojos para algo que está ocurriendo delante de nosotros, evidente, pero no nos estamos dando cuenta.
que muchos de estos grupos religiosos que van a nacer y que se van a fortalecer, van a utilizar el método de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y eso hace que nuestro mensaje sea aún menos atractivo. Porque lo que el Señor le dice a la Odisea no es lo que la Odisea quería escuchar. El Señor le dijo lo que a la Odisea le convenía. Y probablemente fue un mensaje doloroso en su momento, pero era el camino especial para que la iglesia pudiera avivarse. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si no hay un arrepentimiento personal en el creyente, ya podemos intentar tirar de la iglesia, tirar de la organización y tirar de todo lo que queramos. Cada creyente tiene que vivir este momento con el Señor, porque la iglesia tendría que ser la reunión de los creyentes para compartir lo que estamos viviendo con el Señor dentro de nosotros. Finalmente, un llamado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas oraciones hoy son para que el Señor llame, para que el Señor toque, para que el Señor traiga. Muchos grupos de oración se ora para que el Señor traiga rastras al marido de una hermana, a la mujer de un hermano, a los hijos. Hermanos, no oremos para que el Señor haga su obra, porque su obra Él siempre la hace. Él no es irresponsable. El Señor toca todas las puertas y lo dice su palabra. Ora para que ese marido, para que esa mujer, para que ese hijo abra su corazón, porque créeme que esa es la parte más difícil. El Señor lo deja claro: si alguno oye mi voz. A mí siempre me ha preocupado ese si alguno, siempre. De hecho, es como que resuena en mi cabeza siempre que lo leo, porque digo, es que la frase si alguno no dice que todos. No, ya va siendo excluyente, ya deja claro que no son todos los que van a escuchar, no son todos los que van a abrir. Pero deja claro de una manera esperanzadora: todo aquel que abra la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A mí me apena porque muchas veces los predicadores somos los que tenemos la culpa de liar esto. Y hablamos mucho de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer. No nos olvidemos de lo que tenemos que hacer nosotros. Tú y yo no nos podemos salvar, tú y yo no nos podemos purificar, no nos podemos limpiar. Pero créeme, si no vamos y abrimos la puerta, el Señor no entra, porque el Señor respeta nuestra decisión. Y nuestra oración hoy, si tú estás seguro que has abierto la puerta de tu corazón y estás preocupado porque alguien a quien amas, a quien aprecias, no ha abierto la puerta de su corazón, no ores para que el Señor le toque. Porque entonces en la oración estamos diciendo que Dios es irresponsable de alguna manera. O Dios solo va a tocar por aquellos que oremos nosotros y la gente que se nos olvide. No. Oremos para que la persona abra su corazón. ¿Saben? Se han hecho estudios de preguntarle a personas que se han apartado del evangelio, que se han apartado de la iglesia, sobre: ¿tú sentías que Dios te seguía tocando, que Dios seguía buscando? Y algunos, hagan ustedes su propio estudio y se van a maravillar con las respuestas que la gente les va a comentar, de cómo en todo tiempo sintieron, en conversaciones, en frases, en gente que llegaba a decirle algo, en ciertos regalos, en ciertas cosas, cómo el Señor les estaba hablando constantemente. Y no es cuestión de asumir: yo soy laodicense, no pasa nada, aquí todo está perdido. No. Lo tibio es un llamado a la definición. El verdadero estado es frío o caliente.
Lo tibio es una mezcla de ambos. Pero recuerden qué hace el agua tibia. Nos provoca vómito, a menos que te acostumbres. Y entonces ya llega un momento que se vuelve en algo normal. El mensaje a la Odisea finaliza diciendo, en el versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor por excelencia, Cristo. Y nos está poniendo en bandeja vencer también. Una invitación que si no la tomamos, la decisión no sería inteligente. Lo sabio sería decir: Señor, aquí estoy. Cámbiame, modifícame. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, ha sido un error a través de la historia de nuestra iglesia y de nuestro pueblo hablar de este tipo de temas desde la didáctica de un profesor, desde la didáctica de un pastor o desde la didáctica de la iglesia verdadera, porque nos colocábamos en señaladores cuando este mensaje nos engloba a todos. Aquí no hay una jerarquía que puede estar por encima de lo que este mensaje nos indica. Cada uno de nosotros tiene que ir a comprar ese oro en el Señor. Cada uno de nosotros tiene que comprar esas ropas blancas y ese colirio. Y no hay un dinero que podamos llevar que sea suficiente para obtener eso. El medio es aceptar al Señor en nuestro corazón y renovar ese pacto que tenemos con Él cada día de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré.